todo está dominado, controlado y establecido para satisfacer las necesidades femeninas. Arrancamos el último capítulo de este tremendo libro. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Abarcando este tema de algo que ya se habla desde el comienzo, ¿no? A lo largo de todo el libro, y es la realidad femenina, la sociedad feminizada, el imperativo femenino, ¿no? Cómo sin saberlo, casi de manera automatizada, toda la sociedad, toda la humanidad ha estado absolutamente condicionada sobre lo femenino. No sé si eres nuevo, no sé si ya llevas tiempo en el canal, quizás te parezca un poco abstracto esto que estoy diciendo, un poco bizarro, atrevido, radical, conspiranoico, pero tranquilo, vamos a pasar a la lectura, porque creo que no tiene desperdicio este capítulo. Ya saben, por favor, suscríbanse, dejen su comentario, es importante el apoyo orgánico, porque el robot no nos quiere, nuestro robot YouTube no nos quiere mucho, ¿no? O sea, así que abróchense los cinturones y pasemos a la lectura. Capítulo 11. El imperativo femenino. La realidad femenina. Creo que una de las premisas básicas que reconozco en mis ensayos es una que incluso algunos de los hombres más iluminados de la comunidad no captan del todo. Esta es la presunción de una realidad femenina. A veces me refiero a esto como el imperativo femenino, otras veces podría expresarlo coloquialmente en términos de que es la Matrix para facilitar la comprensión. Pero siempre presumo que mis lectores, incluso de mis comentarios en otros blogs o foros, tienen una comprensión básica de esto. Creo que puedo estar un poco equivocado en esto. Todo lo que un hombre experimenta, cada condicionamiento social que recibe desde la más temprana edad, cada norma social aceptada y cada expectativa de que cumpla con la definición de un adulto maduro. El hombre en la sociedad contemporánea está diseñado para servir a un imperativo femenino. Los moralistas se regodean en él, los absolutistas y los caballeros blancos derrotados dependen existencialmente de él, e incluso la mayor parte de los relativistas todavía, a menudo sin saberlo, alimentan y sirven al propósito femenino. De hecho, esta realidad abarca tanto que definimos nuestra masculinidad en términos de lo bien que podemos acomodar esa influencia femenina. Nuestros medios de comunicación lo celebran y no admiten disidencias. Hay muy poca disidencia, ya que desprenderse de la fachada es estar en desacuerdo con una realidad definida por el propósito femenino. Te sientes solo porque no puedes entender su influencia y el condicionamiento al que has sido sometido define la solución objetiva para curar ese sentimiento. Basas las decisiones de tu futuro, tu educación, tu carrera, tus creencias religiosas, incluso dónde elegirás vivir, para acomodar mejor la influencia femenina, ya sea en el presente o en preparación para acomodarla en el futuro. Te casas por miedo a que no te consideren aceptable o por vergüenza social por no haber aceptado aún tu papel en el servicio al imperativo, ¿no? No te has convertido en un hombre de verdad. Tus hijos son ofrecidos en homenaje a él, mientras que tú, sin saberlo, lo perpetúas en ellos. Pagáis tributo en la pensión alimenticia, en los procedimientos de divorcio, en los sacrificios esperados que vuestra carrera exige para mantener su influencia en vuestra propia vida y en la sociedad en general. Los hombres existen para facilitar una realidad femenina. Podemos excusarlo con moralismo,
Podemos adjuntarle nociones de honor y estabilidad. Podemos incluso convencernos de que el imperativo femenino es nuestro propio imperativo, pero a pesar de ello, los hombres siguen sirviéndole. Estrategias sexuales. Para que un género realice su imperativo sexual, el otro debe sacrificar el suyo. Esta es la fuente fundamental de poder que el imperativo femenino utiliza para establecer su propia realidad como la normativa. Mucha atención. De esto fluyen las reglas de compromiso para las citas, apareamiento, las convenciones sociales operativas utilizadas para mantener el dominio cognitivo y las leyes y legalidades que vinculan a la sociedad en beneficio de lo femenino. De esto se deriva el estatus por defecto del hombre como el sexo desechable, mientras que la mujer es el sexo protegido. Es esta raíz la que el imperativo utiliza para excusar, no disculparse, las más flagrantes inconsistencias y atrocidades de las mantis. La monogamia y la fidelidad solo son útiles cuando se combinan con una hipergamia optimizada. Sin esa optimización, son obligaciones inconvenientes para la realidad femenina. Para que esta realidad tenga efecto, los hombres deben estar convencidos de que ellos mismos tienen un grado de control mayor que el que ejerce el imperativo femenino. Deben creer que son ellos quienes son los amos de una realidad definida por lo femenino, mientras que siguen siendo dependientes de los sistemas que la realidad femenina les traza. Así que se les dice que son reyes, brutos, salvajes, patricios, intelectuales, élites, cualquier cosa que pueda convencerlos de que la realidad en la que existen es privilegiada y sirve expresamente a su propósito egoísta. Siendo ya el sexo protegido, todo esto alienta la presunción por defecto de victimización de lo femenino. Quiero hacer un paréntesis porque me hizo acordar algo que yo pensaba cuando era bastante chico, ¿no? Cuando apenas estaba entrando en la adolescencia, yo siempre decía, wow, ¿sería tan fácil para las mujeres dominar el mundo? Wow, oye, ¿por qué ellas no dominan? ¿Por qué ellas pudieran dominarlo todo? Inocente yo, no sabía que en efecto ellas son las que dominan prácticamente todos los cableados de esta sociedad. La ironía suprema de la realidad femenina es que los hombres deben ser acusados de patriarcado al tiempo que permiten el marco mismo del imperativo femenino. La estrategia sexual femenina es victoriosa porque incluso bajo los artificiosos auspicios de la opresión masculina, sigue siendo el estado objetivo femenino en el que se acuerda como el esfuerzo correcto. Satisfacer el imperativo femenino, lograr los fines de la estrategia sexual femenina pluralista, sigue siendo la condición normativa. Los objetivos de los hombres son aberrantes, los de las mujeres son beatíficos, ¿no? Claro, cásate, comprométete, ¿por qué no buscas novia? ¿Por qué estás solo? ¿Tienes miedo? ¿No estás preparado? ¿No eres un hombre maduro? ¿Por qué no aceptas la responsabilidad? Y una serie de creencias casi religiosas, sectarias de esta sociedad que te empuja, ¿no? Que te arrea como si fuera una manada de ovejas hacia un destino que pues lamentablemente no siempre es el adecuado, ¿no? No es el adecuado para alcanzar tu máximo potencial. Perdóname si me he vuelto demasiado poético, pero es importante ver la Matrix como lo que realmente es. La próxima vez que te enfrentes a las opiniones más bien intencionadas de la mantis o del hombre feminizado sobre la vida, las relaciones, el matrimonio, tener hijos, la religión, etc., entiende que sus percepciones se basan en esta realidad.
Ella tiene razón porque sus creencias se alinean con lo que el marco de su realidad reforzó en ella como correcto. Cualquier otro marco de referencia es completamente ajeno a ella en el mejor de los casos o malvado en el peor, ¿no? Todo lo que vaya en contra de sus objetivos, de sus necesidades, ¿no? De sus beneficios, no, es malo, es malvado, no es correcto, es inmoral, bla, bla, bla. Morfeo dice, la Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando estás dentro, miras a tu alrededor. ¿Qué ves? Hombres de negocios, maestros, abogados, carpinteros. Las mentes de la gente que intentamos salvar. Pero hasta que lo hagamos, esta gente sigue siendo parte de ese sistema y eso los convierte en nuestro enemigo. Tienes que entender que la mayoría de estas personas no están listas para ser desconectadas y muchos de ellos están tan acostumbrados, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharán para protegerlo. Feminocentrismo. Mi intención con todo esto es ilustrar cómo la realidad en la cual encontramos las cosas normales es representada por la influencia feminocéntrica, o también llamado ginocéntrico, ¿no? A través de las etnias y abarcando todo tipo de diversidad social, esta influencia está tan insaturada en la cultura, las leyes, los medios de comunicación, el entretenimiento, desde nuestra conciencia social colectiva hasta nuestra psique individual, que simplemente damos por sentado que es el marco operativo en el que vivimos. Me doy cuenta de que es una píldora difícil de tragar, porque el imperativo masculino de hecho se cruza con el imperativo femenino dependiendo de los objetivos mutuos. Sin embargo, el punto es que el marco operativo, la realidad en la que funcionamos, está definido principalmente por lo femenino, ¿no? Claro, está tan normalizado toda la sociedad y un ejemplo muy simple es lo que se supone que es los primeros acercamientos en una relación, ¿no? ¿Quién es el que tiene que hacer méritos para ganarse al otro? El hombre siempre tiene que pagar la cita, invitar, ¿no? Costear, hacer sacrificios, entre comillas, ganarse, conquistar, ser digno de, ¿no? El corazón de la hembra esta. ¿Se dan cuenta? Y así operan la sociedad. Está normalizado. Por defecto se cree que eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Y claro, desinstalar esto es bien difícil, pero no imposible. Puedo recordar haberme dado cuenta de esto la primera vez que vi una popular comedia en la TV con un ojo crítico. Simplemente no había actores o papeles positivamente masculinos en ningún programa, y más bien cada hombre era ridiculizado por su masculinidad. Esto me llevó a otros aspectos de la sociedad y los medios de comunicación de los que recién empezaba a tomar conciencia. La alegoría de tomar la píldora roja es un despertar. La feminización estaba en todas partes, pero mi culpa interna y condicionada por considerar la posibilidad de la primacía femenina me impedía desconectarme de ella. Recuerdo que al principio me sentí culpable por sentirme ofendido por solo haberme dado cuenta de esto. Me sentí avergonzado de mí mismo por pensar que tal vez las cosas no eran tan normales como a las mantis les gustaría que pensara. Lo que no entendía era que esto no era parte de mi condicionamiento. Interiorizar un sentimiento de vergüenza por cuestionar esa normalidad. Muchos hombres nunca pasan de esta programación y nunca se desconectan. Está demasiado arraigado en quienes son y el conflicto interno resultante les empuja a negar las realidades de su condición y a veces a luchar activamente contra otros que desafían la normalidad que necesitan para existir.
Una vez que superé la autovergüenza, comencé a notar otros patrones y convenciones sociales entrelazadas que promovían este feminocentrismo, desde la macrodinámica de las leyes de divorcio y las definiciones legales de violación, hasta el sesgo de género que en el reclutamiento militar, que solo recluta a hombres para morir en la guerra, y hasta los más pequeños detalles de la charla mundana en el lugar de trabajo. Comencé a darme cuenta de cuán abrumadora es esta influencia en nuestras existencias. Es curioso porque yo me siento identificado y quizás muchos de ustedes también, porque es como un despertar progresivo, es como que vas viendo los colores poco a poco, se te despeja el parabrisas y comienzas a observar que, claro, es un imperativo que hasta vergüenza ajena da una vez que logras despertar por completo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en el bus, en algún momento, un chico estaba sentado, sube una chica sin ningún problema, joven, sin nada particular, y este joven la llama y se levanta y le dice que tome asiento. Porque claro, este es un pequeño ejemplo, ¿no?, de la tremenda píldora azul que está esparcida en todos. O sea, imagínate, ese pequeño ejemplo denota inferioridad, ¿no?, denota superioridad, feminocentrismo, ginocentrismo, ¿no? Te mereces más porque sí, porque tienes una papaya allá abajo. ¿Será por eso? Por eso se sienten inferiores. Y bueno, continuamos. Observando el marco. Recientemente escuché un programa de radio de consejos en el que una mantis llamaba por la angustia emocional de las acciones de su marido. Aparentemente ella había salido con el hombre durante 1 año o 2 antes del matrimonio y hablaron de que ninguno de los dos quería tener hijos desde el principio. Antes de casarse, ambos estuvieron de acuerdo en no tener hijos, es decir, hasta 1 año después de casarse. La mujer había dejado la píldora en secreto y se esforzó deliberadamente en sus actividades sexuales con su marido para poder concebir. El problema era que no se quedaba embarazada. Solo más tarde el hombre confesó que se había hecho una vasectomía para no arriesgarse a tener hijos con ninguna mantis con las que se había emparejado, ¿no? Golazo de media cancha de este hombre. Acuérdense del capítulo, que debes controlar la natalidad. ¿Se acuerdan? Tú debes tener el control de la natalidad, no dejárselo a ella, porque suceden estas cosas, ¿no? La consiguiente indignación no estaba dirigida a la duplicidad admitida de la mujer y los esfuerzos encubiertos para engañar a su marido, haciéndole creer que había tenido un embarazo accidental, sino que todos los fuegos del infierno se concentraron en el supuesto engaño de este hombre hacia ella. Fíjense cómo se manipula una evidente verdad, ¿no?, a favor de esta señora, y ahora ella termina siendo víctima, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo opera esta mentalidad? Claro, ella es la que quiere estafar a su marido, ¿no? Y sin embargo ahora él es el culpable. Él siguió el acuerdo, ¿no? Ambos no vamos a tener hijos. Bueno, él se hizo su vasectomía y punto. ¿Se dan cuenta? Esto sirve como un ejemplo de cómo la realidad femenina enmarca la dirección de nuestras vidas. En público y en privado, ni siquiera se escatimó un pensamiento posterior para la motivación de la mantis y las medidas desesperadas para lograr su imperativo sexual, porque el imperativo femenino se normaliza como el objetivo correcto de cualquier conflicto. El imperativo existencial de la mantis, su felicidad, su satisfacción, su protección, su aprovisionamiento, su empoderamiento, literalmente cualquier cosa que beneficie a lo femenino, no solo se fomenta socialmente, sino que en la mayoría de los casos es obligatorio por ley.
Irónicamente, la mayoría de los médicos exigen el consentimiento escrito de la esposa para realizar una vasectomía a un hombre casado, no por mandato legal, sino para evitar represalias y daños legales por parte de la esposa de un hombre. Por las buenas o por las malas, su imperativo es el correcto. ¿Te parece justo? Algunos argumentarán que no siempre ha sido así y que en ciertas épocas la mantis ha sido reducida a una propiedad como el ganado. Aunque esto puede tener algún mérito, yo diría que la perpetuación de esta noción sirve mejor a la nueva realidad femenina al promover la necesidad de reconocimiento de la condición de víctima y, por tanto, la necesidad de restitución. La verdad es que incluso los más ardientes partidarios de reconciliar un pasado patriarcal siguen operando en la realidad femenina en el ahora. Aparte de los sultanes y emperadores, muy pocos hombres nacidos antes de la Edad Oscura han poseído realmente una mantis, una hembra. No, claro, las historias que nos cuentan de que, oh sí, que los hombres eran dueños de las hembras, ¿no? O sea, imagínate tú hace 500 años, hace 1000 años, ¿no? Un carpintero, un agricultor, ¿va a poder poseer y subyugar a una hembra o a varias? Claro que no. Ese, por así decirlo, ese beneficio, ese privilegio, solo lo tenían pues los reyes, los príncipes, los sultanes, gente de la alta sociedad, ¿no? El hombre común, ¿qué va a dominar nada? Revolución sexual. Me metí en un hipotético debate con un amigo online sobre lo que significaría para la humanidad y la masculinidad en particular que se desarrollara un nuevo método de control de la natalidad con la capacidad específica y única de permitir a los hombres controlar la concepción en el mismo grado en que las mantis recibieron la anticoncepción hormonal a mediados de los 60. Me pareció interesante que el esfuerzo humano pudiera crear una anticoncepción fiable para las mantis en los 60. Sin embargo, en 2013 podemos hacer un mapa del genoma humano y, sin embargo, no averiguar cómo ofrecer a los hombres el mismo grado de control de la natalidad. En otras palabras, el imperativo femenino no lo permitirá. ¿Imaginas el daño social y económico a la infraestructura femenina si Prometeo les diese tal fuego a los hombres? Imagina que ese equilibrio de control se volviera hacia lo masculino, que los hombres tuvieran literalmente la opción exclusiva de cumplir con la estrategia sexual de una mantis o no. La conversación se calentó. Nunca se podría confiar en los hombres con tal poder. Seguramente la humanidad llegaría a un final apocalíptico si la estrategia sexual femenina se frustrara con un anticonceptivo masculino fiable. Las sociedades se hundirían, la población caería en picado y la familia nuclear sería reemplazada por un neotribalismo dictado por las estrategias sexuales de los hombres. Honestamente, uno pensaría que el descubrimiento de las armas atómicas estaba a la par de tal invento. La ridícula, patética, endémicamente juvenil y perversa masculinidad que 50 años de feminización sistemática crearon, nunca podría confiar en que la humanidad avanzara en la búsqueda de los imperativos innatos de su sexo. Sin embargo, este es precisamente el poder que se puso en manos de las mantis en los años 60 y que permanece hoy en día. La amenaza que la anticoncepción masculina representa para el imperativo femenino es la de controlar el marco en el que la estrategia sexual del género será la normativa. Antes del advenimiento de los anticonceptivos hormonales unilateralmente exclusivos para las mantis y de la revolución sexual que resultó de ello, el campo de juego del género estaba nivelado, sino inclinado a favor de la masculinidad, debido a que el aprovisionamiento de los hombres es un factor motivador para que las mantis logren su propio imperativo de género.
Los profilácticos de látex estaban disponibles en los 40 y esto pudo haber proporcionado a los hombres una ligera ventaja, pero ambas partes conocían y estaban de acuerdo con los términos de su actividad sexual en el momento de la cópula. Una vez que el control de natalidad exclusivo para mantis fue conveniente y disponible, el foco de control cambió hacia la primacía femenina. Su imperativo se convirtió en el imperativo normalizado. Su imperativo sexual era solo un medio para lograr el suyo propio, y ahora el control se colocó firmemente a favor de la hipergamia femenina. Ya sea en el mundo en desarrollo o en las naciones del primer mundo, la responsabilidad de dirigir el curso de la humanidad recayó en las mantis, y así la realidad femenina evolucionó hasta convertirse en lo que es hoy, es decir, un circo social. Un circo social. Así es, amigos. Fíjense lo que ocurre cuando se les entrega el poder a las mantis. Desorden, inestabilidad, caos. Los hombres que hemos construido civilizaciones enteras, que hemos inventado las cosas más inimaginables hasta hace 200 años. Hemos conquistado los mares, el espacio, hemos conquistado terrenos que antes solo estaban en sueños. Y sin embargo, claro, nosotros somos los malos de la película, ¿no? Bueno, amigos, felicidades por llegar hasta aquí. Recuerden, no se queden con la lectura, salgan al mundo real. Yo no sé si hasta aquí llegan los nuevos, sé que los antiguos sí llegan hasta aquí, pero no se enojen conmigo, no se enojen con el autor. Observen la realidad, no se queden con la lectura. Esto no es un dogma de fe. No, salgan y vivan, observen, experimenten, compruébenlo y verán que la realidad no es como te la pintaron. Muchas gracias, dejen su comentario, por favor, suscríbanse para que este canal reciba apoyo orgánico y hasta la próxima.